Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Arias, pertenezco al Instituto Tecnológico Superior Sucre y el día de hoy voy a hablar sobre las características de los estados financieros. Para empezar al tema principal, les voy a brindar una pequeña información sobre los estados financieros. Nos dice que son informes y documentos con información económica de una empresa, entidad u organización. También conocido al estado financiero con el nombre de estados contables, estos informes exponen la situación económica en la que se encuentra una empresa o entidad, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren o van en un determinado tiempo. Los estados financieros suelen ser de utilidad para el grupo administrativo de la entidad, analistas y terceros que cumplan con el rol de inversor. Por ejemplo, tenemos a los accionistas y a los propietarios. Como objetivo general, nos dice que los estados financieros es suministrar la información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad o empresa, y que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones tanto financieras como económicas de la empresa o entidad. Como características principales, por una parte de las características deben poseer los estados financieros son los siguientes. La primera nos dice que deben ser comprensibles. La información debe ser fácil de entender tanto por sus accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversores, entre otros agentes. Como siguiente característica tenemos relevancia. En este caso, la información debe tener cierta importancia, la cual si llegara a omitir podría significar un resultado del estudio de la empresa radicalmente distinto. Por ello, se debe reunir la información relevante, esto quiere decir la información más importante que tenga la empresa, y omitir la que no funcione, en este caso la que no es. Como siguiente característica tenemos fiabilidad. Nos dice que la neutralidad y ausencia del coste de agencia debe ser la bandera en los estados financieros. La siguiente es comparabilidad. Para que podamos sacar conclusiones con periodos anteriores, esto quiere decir, o sea, estados financieros de años anteriores, para poder hacer una comparación entre la información, debe poseer una cierta uniformidad, tanto en los tipos de datos mostrados como en su forma de presentarlos. La última característica es pertenencia. Nos dice que cumpliendo las anteriores características mencionadas, los estados financieros deberán cumplir con las expectativas de los agentes o usuarios que lo solicitan. El estado financiero está conformado por 4 estados. El primero nos dice que es el balance general. El segundo, estado de resultados. El tercero, estado de flujo de efectivo. Y el cuarto, estado de cambio en el patrimonio neto. Vamos a hablar sobre el balance general. Nos dice que el balance general, o conocido como balance de situación de una empresa, es un documento contable financiero que refleja la situación tanto económica y patrimonial de la misma en una determinada fecha o en un determinado periodo de tiempo. Lo que en los términos contables, se lo conoce al balance general como una imagen fiel. Este documento, que se elabora periódicamente, permite conocer la situación financiera y patrimonial de una compañía, como les mencionaba anteriormente, en un momento concreto o un momento específico o determinado, pues este detallan sus activos, el pasivo y su capital.
Como objetivo principal del Estado, perdón, como objetivo principal del balance general, nos dice que es presentar la situación financiera de su empresa en una fecha determinada, es decir, los recursos que poseen y la forma que estos están siendo financiados, tanto por el gerente, por el contador o por los auxiliares contables o el departamento de contabilidad. Importancia. Es importante porque se clasifica y ordena las cuentas que presenta el comerciante al iniciar sus actividades comerciales registrándolos o registrándolas por su orden de liquidez. Como características del balance general tenemos que nos permite determinar la situación actual de la organización. Esto quiere decir que nos permite tener una idea de cómo se encuentra la empresa o entidad u organización. También nos dice que presenta se presenta como informe para la toma de decisiones. La información del balance general no es estática. Esto quiere decir que es cambiante, tanto como se muevan las cuentas. El balance general puede contar con datos aclaratorios para quien lo recibe. También nos dice que el balance general se ocupa de un periodo determinado de tiempo. Sus tareas principales es informar sobre la situación económica tanto de una empresa como una entidad u organización. También nos dice que posee distintas fases para ello. Tenemos, como les mencionaba anteriormente, lo que es activos, pasivos o patrimonio y capital. Estructura del balance general. Como ya mencionamos, un balance general se compone de activos, pasivos y capital contable. El reporte se divide en dos partes. Primero se colocan los activos y después los pasivos. Y el orden de cada uno de ellos se compone o dependerá de su liquidez de mayor a menor. Algunos de los aspectos que nos permite conocer el balance general son: el primero nos dice que el valor de los activos. El segundo, la capital que dispone la empresa o entidad. Exceso o deficiencia de fondos, exceso o deficiencia de inventario. ¿Cuál es la solvencia del negocio y cuál es el estado actual de las deudas adquiridas de la empresa o la entidad? Como siguiente estado tenemos el estado de resultados, que nos dice que también es conocido como de ganancias y pérdidas. Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado nos muestra de manera detallada lo que son los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se produce y consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa, entidad u organización en dicho periodo de tiempo. Para analizar esta información y en base a esto poder tomar una decisión del negocio. El estado financiero brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, ya sea de forma eficiente, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos podemos decir que este reporte es muy útil para un empresario, ya que ayuda a saber si la compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo están administrando los gastos, y al saber esto se podrá con certeza asegurar si está generando utilidades o generando pérdidas. Importancia. La importancia del estado de resultados es que uno de los estados financieros más importantes para las compañías es porque permite conocer a ciencia cierta cómo se está comportando la empresa. Este, junto al balance general y al estado de flujo de caja, da a entender la salud económica de la organización. Como objetivo principal,
tenemos que sirve o es para medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que presenta. Y esta combinación con los otros estados financieros básicos podrá evaluar la rentabilidad de la empresa, organización u entidad. Como características, los aspectos que caracterizan al estado de resultados elaborado correctamente son las siguientes. Son 5 principalmente. La primera nos dice que incluye las ganancias o pérdidas del periodo contable. La segunda proporciona información relevante del periodo anterior. Esto quiere decir que nosotros podremos hacer una comparación del estado de resultados de años anteriores para de esta manera nosotros poder ver si se genera durante años pérdida o ganancias, y si es que se genera una pérdida, buscar una posible solución de cómo mejorar esto. Y si tenemos una ganancia, mantenernos en lo que es la ganancia porque es beneficiado para la empresa. También nos dice que se debe expresar en solo una unidad de medida. No debe omitir ningún dato y se clasifican los resultados por segmentos. Como beneficio nos dicen que ayuda a visualizar de forma clara la situación tanto económica como financiera de la empresa, entidad u organización, como les comentaba. Permite analizar los resultados obtenidos en un periodo contable determinado. También nos dice que mide el desempeño operativo de la empresa. Relaciona oportunamente tanto los ingresos generados como los gastos incurridos. Realiza una evaluación precisa de la rentabilidad de la empresa, organización u entidad. Determina la repartición de utilidades a accionistas. Identifica las diferentes etapas del proceso que requieren más recursos económicos. Además, este estado es de gran utilidad para realizar proyecciones de ventas acertadas. Como conclusión, nos dice que el estado de resultado es uno de los estados financieros básicos que nos muestra las ganancias o pérdidas generadas en la empresa, entidad, organización u compañía en un periodo contable. El estado de pérdida y ganancias cumple las funciones de determinar la rentabilidad de la empresa y facilitar la toma de decisiones. Es un estado de resultados elaborado correctamente para proporcionar información relevante, ya que se expresa en solo una unidad de medida, no omite datos y se clasifica los resultados por segmentos o por partes. En las ventas netas, utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad antes del impuesto, utilidad neta, son los elementos esenciales de un estado de pérdida y ganancia. En este caso, esto vendría a formar parte del estado de resultados. El siguiente estado nos dice que es el estado de flujo de efectivo. Esto nos quiere decir, o en definición podemos decir, que es el movimiento de dinero que presenta una empresa. Esta es la manera en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Existe un ciclo en el cual sale dinero de la empresa o entidad, el cual es el costo por producir bienes y servicios. Esto quiere decir que al momento de nosotros tener nuestra empresa o las empresas o entidades que produzcan bienes y servicios, constantemente están en movimiento de dinero que se entrega a los clientes y se obtiene dinero de parte de ellos para generar más riquezas. Cuando una empresa obtiene dinero, genera flujo positivo. Y esto se puede hacer de 3 maneras diferentes. La primera nos menciona que es por medio de la cobranza a los clientes, que viene a ser la operación de la empresa. La segunda
con aportaciones de capital de los socios por medio de bancos o acreedores. Esto quiere decir financiamiento. La tercera, por la venta de activos que ya no utilizan. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que nos informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Nos muestra el efectivo que ha sido generado y aprovechado en las actividades operativas de inversión y financiamiento de la empresa. En este caso, el flujo de caja operativo muestra el efecto o el efectivo, dinero que podemos mencionar, que se ha recibido o ha gastado como parte de las actividades cotidianas del negocio. Por otro lado, el flujo de caja de inversión indica los movimientos relacionados a las inversiones realizadas. Y el flujo de caja de financiamiento es considerado o es considerada el efectivo, que es el resultado de recibir o pagar préstamos bancarios, pago de dividendos, emisiones o compra de acciones. Como objetivos principales del flujo de efectivo tenemos los siguientes. Nos dice que proporciona la información oportuna de la gerencia para la toma de decisiones que ayude a las operaciones de la empresa. La siguiente nos dice que brinda flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. Determinan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones con terceros y con los accionistas. También nos ayuda a tomar decisiones acerca de inversiones a corto plazo cuando exista un excedente de efectivo disponible. Como características principales y las más importantes tenemos que es un informe emitente financiero, complementario del balance y el estado de resultados, que ofrece información diferente a la de estos. Muestra el flujo de efectivo de ingresos y egresos ocurridos durante el ejercicio. Esto obviamente va a ser cambiante. Ahí va a haber momentos o periodos que va a haber ganancias y en otros que se va a generar pérdidas. Clasifica el movimiento en ingresos y egresos. Su prestación va acompañada de un informe anexo con las actividades del periodo que no requirieron efectivo. Bueno, como siguiente estado tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, que nos dice que el estado de cambios en el patrimonio neto es un estado contable que informa sobre las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto en una empresa de un ejercicio y por otro lado se incluye dentro de las cuentas anuales. El patrimonio está compuesto principalmente por los fondos propios de la empresa, entidad, compañía u organización, su capital social, las reservas y los beneficios, e indica el valor total de la empresa en un momento determinado. Se calcula como la diferencia entre el activo, lo que posee la empresa, y el pasivo, lo que debe. Las cuentas anuales o estados financieros contables de la empresa no solo son instrumentos básicos de la contabilidad, de la misma debe mostrar la imagen fiel de su patrimonio, su situación financiera y sus resultados, de forma que en su conjunto permita evaluar la situación de la sociedad, compararla con otros periodos y tomar decisiones estratégicas para su futuro. Como objetivo general, nos dice que nos da o nos brinda a conocer todos los movimientos relacionados con los fondos propios de la empresa. Importancia del estado de cambio del patrimonio. Ya que se podrá mostrar las variaciones del patrimonio por medio de su capital, donde convertirá el fiel reflejo de la estructura financiera de la empresa
para la toma de decisiones y posibles futuras inversiones. Bueno, les voy a hablar sobre la estructura del balance general. Nos dice que el balance general debe tener la siguiente estructura o los siguientes datos. Principalmente es el encabezamiento, que viene el nombre de la empresa o nombre del propietario. Segundo, indicamos de qué se trata el balance general. Tercero, fecha de formulación. Como siguiente tenemos el cuerpo, que se subdivide en lo que es nombre y el valor detallado de cada cuenta que conforme el activo, nombre y valor detallado de cada cuenta que conforme el pasivo, importe del capital contable. Y finalizando el siguiente tenemos las firmas. Debe ser la firma que el contador hizo y autorizó y del propietario del negocio, que en este caso viene a ser el gerente, subgerente o la persona que esté encargada o accionista principal de la empresa. Principios de un estado financiero. Los documentos derivados de estados financieros que hacen vínculo directo con la compañía, de aquí se obtiene la imagen y conclusiones más fieles al ámbito financiero y económico. Hablando de los principios financieros o de un estado, de acuerdo al Plan General de Contabilidad, conocido como PGC, están distribuidos de la siguiente forma. La prudencia. Se debe ser del todo prudente con los datos que están proporcionados a la empresa. No se debería contabilizar cobros antes de confirmar que éste ha sido efectuado o realizado en efectivo. Esto quiere decir que cada movimiento debe realizarse consistentemente. Como siguiente tenemos la homogeneidad. Nos dice que este factor fue establecido para mantener un carácter de uniformidad al momento de hacer contabilidad o hacer cualquier tarea que tenga impacto dentro de los estados financieros. Este punto es determinante en toda auditoría interna, siendo un deber. Como siguiente tenemos no compensación, que nos dice como último principio de la lista de PGC es la compensación. Esta mantiene que en este caso de registrar una lista de gastos e ingresos no debe existir el chance de compensarlos si es que no existe una norma específica de ellos. ¿Cómo se rige el estado financiero? Todo estado financiero está basado por lo general en 5 formas básicas de cuentas anuales. Algunas de estas formas básicas son suministrar un balance de situación, tener en cuenta de resultados de la empresa, muestra los cambios que tiene el patrimonio neto, también mantiene un estado de flujo de efectivo y por último debe contar con una memoria. Una cuenta anual de carácter básica sirve para ver un panorama completo y detallado dependiendo de que este estado financiero o económico se debe estudiar. Además de ello, la situación de la empresa, cómo va evolucionando o cómo evolucionará el patrimonio o también flujo de operaciones. Los objetivos principales que debe cumplir un estado financiero nos dice que cada uno de los estados financieros que mencionamos anteriormente es bastante claro, pues el rol de cada uno debe examinarse con cautela. A continuación vamos a mencionar uno de los objetivos que se debe cumplir con cada de los 5 estados que ya se les había mencionado anteriormente. El balance de situación inicial. A primera mano cumple la función de dar una imagen rápida de la distribución de los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Un balance de situación da el resultado, el conocimiento completo del aplazamiento que tiene la empresa. Cuenta de resultados.
El objetivo de este es claro, ya que este estado financiero es hacer la recolección de los ingresos que posee la empresa, así como los gastos de la misma. Esto con el fin de dar a conocer el beneficio neto histórico que debería poseer la compañía, empresa u organización. Estado de flujo de efectivo. Por su lado, su aparición y su función es sencilla y concisa. Se encarga de registrar el momento importante de tener cada escrito en vez que salga dinero a la empresa de cualquier forma. O sea, tratar de analizar bien los gastos que se van a realizar para que de esta manera se tenga un orden adecuado y un justificativo del dinero que sale de la empresa. Estado de cambio de patrimonio neto. El objetivo del cuarto estado en la lista es mostrar la evolución que el patrimonio de la compañía ha tenido durante un tiempo en específico determinado por la misma. Como características, tenemos que es comprensible, relevante, comparable y debe sentirse o sentir que pertenece a la empresa. Balance general. Como característica nos dice que este es considerado el estado financiero principal. Este representa la información de bienes, derechos, obligaciones y capital social de una organización. Como importancia, es importante porque indica los activos, pasivos y obligaciones de los accionistas, mostrando si el negocio financieramente se encuentra óptimo. Estado de resultados. Característica. Nos dice que es el resumen de los ingresos por ventas de una compañía y sus gastos del ejercicio, las actividades productoras de las utilidades y la compañía reportará la utilidad final de la misma. Importancia. Aporta un resumen de los resultados de las operaciones de la organización, ingresos menos gastos. Estado de flujo de efectivo. Característica. Este estado suministra la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y de este modo cumplir con sus obligaciones y objetivos que la empresa tiene planteados o tiene propuestos. Importancia. Nos permite medir la liquidez, permitiendo la toma de decisiones de la organización. El siguiente y último estado de cambio del patrimonio. Como objetivo nos dice que este estado se refleja la información sobre todos los cambios que se han realizado en el patrimonio de la empresa, organización u entidad. Como objetivo nos dice que muestra las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado o en un tiempo determinado. Gracias. A continuación les voy a presentar unas imágenes de los diferentes estados que hemos mencionado anteriormente. Como conclusión y finalización de los estados financieros, podemos decir que es el análisis de estados financieros, es el proceso crítico dirigido a evaluar las posiciones financieras presentes y pasadas y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo principal o primario de establecer las mejoras o mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados a un futuro, ya sea de una entidad, empresa u organización. El análisis de estados financieros descansa en dos bases principales. Nos menciona que es el conocimiento profundo y el modelo contable, y también lo que es el dominio de las herramientas de análisis financiero que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos.
Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los estados financieros, que se obtienen del sistema contable y de la empresa, entidad u organización, que ayuda a la toma de decisiones, ya sea para un mejor envolvimiento de la empresa. Su importancia radica en que los objetivos deben ser concretos y posee un atributo de conveniencia, se puede decir. Entre las limitaciones de los datos contables podemos mencionar que se expresa monetariamente, simplificaciones y adicionalmente el criterio personal, natural y la necesidad de una estimación, saldos a precios de adquisición de una unidad monetaria. Gracias.